Continuamos con nuestra serie del Sermón del Monte, que ya llevamos varios domingos viendo. Y en los últimos 2 domingos hemos hablado acerca de hacer juicio. Hemos dicho que el Señor nos ha enseñado a cómo hacer juicio correctamente con nuestros hermanos. El principio básico que aprendimos es que el Señor nos enseña a que para hacer juicio o para poder corregir a un hermano, primero tenemos que tratar con el pecado propio. Si no estamos tratando con el pecado propio, llevándolo al Señor en confesión, reconociéndolo, pidiéndonos que nos transforme, pidiéndonos que nos cambie, va a ser muy difícil que podamos tratar, que podamos ver correctamente el pecado de nuestros hermanos. Pero también hemos visto que el Señor nos enseña a cómo juzgar, a cómo distinguir hasta qué momento debemos entregarle el Evangelio al incrédulo. Y hemos visto que hay un punto en el cual debemos detenernos de entregar el Evangelio, porque estamos poniendo este Evangelio precioso, santo, para que sea pisoteado. Y ahora es el Señor el que nos va a enseñar, le va a enseñar a sus hijos específicamente, va a hacer una distinción clara. Le va a enseñar a sus hijos cómo debe ser su vida de oración. O si en la oración del Señor, en el Padre Nuestro, el Señor nos ha dicho qué pedir. Y si Él nos ha enseñado ya que la oración es un asunto entre nosotros y el Padre Celestial, no un asunto para que otros vean cuán piadosos somos, ahora Él nos va a enseñar la constancia y la insistencia que debemos tener en la vida de oración. De hecho, vamos a ver en el pasaje de hoy cómo el conocer el carácter de nuestro Padre Celestial debe influir en la manera en que nosotros pedimos y la constancia y la insistencia con que pedimos. Nuestro sermón se va a titular Oremos como hijos amados por Dios y va a tener 3 puntos. El primero, hijos amados por Dios. El segundo, la persistencia en la oración o la insistencia, como lo quieran llamar. Y el tercero, la confianza en la oración, la confianza en Dios en la vida de oración. Entonces, en primer lugar, veamos a quién está dirigida la exhortación. Leo de nuevo para ustedes los versos 7 al 11. Dice, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Miren, por la lectura del mismo pasaje, nos damos cuenta que el Señor le está hablando específicamente a los discípulos. Porque el pasaje termina diciendo, cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que les piden. No está hablando de todas las personas, está hablando de aquellos con los cuales Dios Padre tiene una relación de padre a hijo. Esta promesa que estamos viendo aquí, esta exhortación, esta promesa que estamos viendo aquí, se trata específicamente de una promesa y una exhortación que Dios le está dando a sus hijos, específicamente a sus hijos. Miren, y esto es importante, porque yo he visto muchas veces utilizado este pasaje, llamando a los incrédulos que le pidan con insistencia a Dios cosas para que Dios les dé, cuando el incrédulo lo primero que necesita conocer es el Evangelio, antes de llamarlo con insistencia que le pida a Dios cualquier cosa. De hecho, la Escritura enseña en uno de los salmos que Dios aborrece la oración del impío. Así lo dice textualmente. Entonces, este llamado de Jesús es por aquellos que son sus hijos, aquellos que están en una relación con Él. Ahora, agrego que esta promesa está especialmente de su cumplimiento en aquellos hijos que viven en obediencia.
es claro que Dios bendice la obediencia y que Dios escucha la oración de sus hijos que están en obediencia. Por ejemplo, en 1 de Juan capítulo 3, verso 22 dice, no lo busquen, y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿De quién está diciendo el apóstol Juan que todo lo que pidan lo recibirán? Dice, porque guardamos sus mandamientos. Aquellos que guardan sus mandamientos y hacen lo que es agradable delante de Él. Lo dice uno de los salmos, si te deleitas en el Señor, te serán concedidos los deseos de tu corazón. ¿Por qué? Porque tu corazón estará siendo cambiado y deseará cada vez más las cosas que Dios desea. Ahora, eso no significa que por ser hijos obedientes podemos pedir lo que queramos. Este pasaje no es una carta blanca, no es un pase para que le pidamos al Señor cualquier cosa que se nos ocurra y nos la tiene que dar. No es para eso. De hecho, tan solo en el capítulo anterior, en el capítulo 6 del Sermón del Monte, el Señor ya nos ha enseñado qué pedir. Ya nos ha enseñado la oración del Señor, lo que se llama el Padre Nuestro. Ya nos ha dicho cuáles son las peticiones básicas que le hacemos a Dios. Y ya aquí estudiamos lo que significa cada petición. Así que este pasaje no está diciendo que le pidamos lo que queramos. Este pasaje de lo que nos está hablando es de aquellas peticiones que Dios ya nos ha dicho que son buenas para nuestra vida espiritual, que son las peticiones que Él quiere que le hagamos. Él quiere que santifiquemos su nombre, Él quiere que pidamos por la venida de su reino, Él quiere que pidamos porque su voluntad sea hecha en nuestras vidas, que seamos librados de la tentación, que seamos perdonados y que perdonemos a otros cuando nos ofenden, que pidamos por nuestra necesidad material también, pero necesidad, el pan, lo que necesitamos. Esto es importante recordarlo para que el pasaje quede claramente limitado a lo que el Señor nos está llamando a pedir. ¿Y qué es lo que está prometiendo Él? ¿Qué es lo que está prometiendo? Más adelante, al final, ustedes van a ver cuál es la gran promesa que este pasaje hace para nuestra provisión. Ahora, nosotros comprendemos como padres lo que esto significa. Nosotros como padres no le damos a nuestros hijos todo lo que quieren. O no deberíamos hacerlo. Nosotros le damos a nuestros hijos aquello que les va a servir más en este momento de sus vidas que estén viviendo y para prepararlos más adelante en la vida. Eso es lo que nosotros hacemos como padres. De la misma manera, cuando Dios trata con nosotros y nuestras peticiones, Él está tratando como Padre. Él está dispuesto a darnos aquello que es mejor para nosotros. ¿Y qué es lo mejor para nosotros? Estar en comunión con Él, estar en relación con Él, no apartarnos de Él. Él no nos va a dar algo que nos va a apartar de Él. Él nos va a dar algo que va a hacer que nuestra atención se desvíe de Él. Dios, esto siempre recordémoslo, Dios en la vida de oración trata con nosotros como un Padre. Él trata con nosotros como un Padre. Dios no es un padre alcahuete, Dios es un buen Padre, es el mejor Padre que podríamos tener. Él está más interesado en que nosotros demos fruto y que andemos en obediencia que nosotros mismos. Más que nosotros mismos. Entonces, vamos a ver ahora el segundo punto. ¿Cuál es la persistencia en la oración? ¿A qué es lo que nos está mandando el Señor? Dicen los versos 7 y 8. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Miren que aquí hay tres acciones: pedir, buscar y llamar.
En el español no notamos tanto el efecto que Jesús quería buscar en los que lo escuchaban, pero en el idioma que fue escrito originalmente en el Nuevo Testamento, el griego, sí se nota el efecto. Y las tres acciones van aumentando en intensidad. Es como si él dijera, piden, busquen, llamen. La acción va creciendo en la intensidad de lo que Jesús está diciendo. ¿Qué significa cada una? Bueno, pedir es solicitarle a una persona algo, así de simple. Buscar implica la acción de salir a buscar quién me puede ayudar, quién me puede socorrer. Implica una acción de salir a buscar. O sea, buscar aquí no es simplemente una acción de quedarse estático, implica salir. Y llamar implica buscar algo con perseverancia. El llamar es buscar con perseverancia, tal como tú le tocarías la puerta insistentemente a una persona hasta que te abra. ¿Ustedes se acuerdan cuando niños hicieron alguna travesura? Y tenía que esconderse en la casa de los papás. Oiga, usted tocaba con todas las fuerzas. Y si no había nadie, usted buscaba cómo entrarle a la casa. Es ese llamar intenso de que el Señor Jesús está hablando aquí. Jesús nos está diciendo que la oración tiene un sentido de urgencia, que para perseverar hay que reconocer la urgencia. Hay que reconocer la urgencia. Perseverar es lo que Él manda, pero esto incluye un sentido de urgencia, de necesidad. Realmente lo necesito. Ahora, esto se pone más interesante cuando vemos la forma en la que las acciones, pedir, buscar y llamar, están. Yo sé que esto suena un poco técnico, pero nos ayuda a entender la profundidad de lo que Jesús está diciendo. Miren, hay dos tipos de órdenes en el idioma griego. Uno es la orden definida. Cuando tú le dices a alguien, cierra la puerta. ¿Qué tiene que hacer? Cerrar la puerta. No tiene que hacer nada más. La otra son las órdenes continuas. Como decirle, sigue cerrando la puerta. Es decir, la persona tiene que empezar a cerrar la puerta y tiene que continuar haciéndolo, como cuando lo haces con un portón, por ejemplo. Este pasaje está en esa segunda forma. Entonces, se los quiero traducir para entenderlo mejor. Sigue pidiendo y recibirás. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y se te abrirá. ¿Ven cómo cambia un poco el sentido? Es una acción permanente que hay que hacer. Eso es lo que Jesús está hablando. Es una acción intensa, de urgencia, de necesidad y que es permanente. Y el mismo Señor Jesús ilustró en la palabra cómo es eso. Y lo ilustró con una parábola. Les pido que me acompañen en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículos 5 al 8. Está en la página 1060. También les dijo, hablando acerca de la oración, supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada. Y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme para darte nada. Miren la acción. Les digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad, se levantará y le dará cuanto necesite. Miren, Jesús es tremendamente práctico y gráfico con sus ejemplos. Usted llega a la casa de alguien a medianoche. A medianoche que uno está dormido, que no quiere que lo molesten. Y usted le toca a una persona para que le dé, eso no se ve aquí, pero en los países de uno sucedía, para que le preste algo de comida, porque le llegó una visita. Y usted toca, de afuera, de adentro le dice, no me moleste. Usted sigue tocando, porque es que necesito que me lo dé ya, es que la persona la tengo ahí. Vea, usted se levanta, nada más porque no lo molesten más. Eso es lo que Jesús está diciendo en lenguaje sencillo. O sea, usted se levanta con tal de que no lo sigan molestando. Jesús está diciendo, vea, por su importunidad,
el que está dentro se va a levantar y le va a dar lo que necesita. Esa es la insistencia en la oración de la que Jesús está hablando. Es de esa insistencia. Y Jesús está hablando sobre todo de las necesidades espirituales. Le voy a decir por qué. Porque cuando usted tiene un problema físico, usted ora desesperadamente. A usted no le tienen que decir eso. A usted se le enferma un hijo y usted, ¿qué es lo que empieza a hacer? A orar. Se enteró de una mala noticia de su salud y usted, ¿qué hace? Empieza a orar. Tiene un problema económico grande y ¿qué hace? Empieza a orar a ver cómo lo soluciona. El Señor no le tiene que decir a usted, ore con insistencia, porque eso usted ya lo sabe. El Señor está hablando sobre todo aquí de los asuntos espirituales. Es de eso lo que está hablando. Tenemos que tener cuidado de la salud de nuestra alma. Y para eso tenemos que reconocer la necesidad que tenemos de pedirle al Señor que Él nos suministre lo necesario para poder vivir nuestra vida delante de Él. Vean, tenemos varios ejemplos en la Escritura. El clásico de los ejemplos, pobre Pedro. El Señor le dice, Satanás te va a zarandear. Vela y ora para que no entres en tentación. ¿Qué hizo Pedro? Señor, yo nunca te negaré. ¿Qué le pasó? Cayó. Es de esa insistencia de la que el Señor nos está hablando aquí. Hay que insistir en nuestra necesidad. Tenemos que reconocer la necesidad espiritual que hay en nosotros. En que todos los recursos que necesitamos nosotros para vivir en esta vida cristiana que tiene tantos enemigos, tiene el enemigo, tiene nuestra propia carne, tiene al mundo, tenemos que reconocer que necesitamos un poder que no está en nosotros, que lo tiene Él. Tenemos que reconocer que necesitamos ese poder que solo Él tiene. Hermanos, ¿cómo empiezan las bienaventuranzas que hemos visto en el Sermón del Monte? Bienaventurados los pobres en espíritu. La vida espiritual empieza por reconocer la pobreza espiritual. Ahí empieza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es lo primero que tenemos que reconocer. Las peticiones espirituales, en pocas palabras, requieren algo: honestidad y humildad. La honestidad de reconocer quiénes somos realmente. La honestidad de reconocer quiénes somos realmente. A nosotros nos gusta hacernos una buena imagen de nosotros mismos, teniendo una buena imagen que mantener. Pero el Señor nos dice, delante de Él, sé honesto. Reconoce quién eres. Dice Santiago en el capítulo 1, hay del hombre que se ve en el espejo de la palabra y simplemente voltea su rostro y se va. La palabra te está diciendo quién eres. Te está diciendo todo lo que te falta. Para no irnos muy lejos, si nos vamos solo con los evangelios, sin seguir por el resto de la Biblia, uno a simple vista mira el carácter de Cristo y uno dice, yo no soy así. Me falta mucho. Se requiere reconocer que no reconocemos nuestra condición espiritual como deberíamos, pobreza espiritual. No nos lamentamos por nuestros pecados como deberíamos. No somos tan mansos como quisiéramos, siguiendo por las bienaventuranzas, ni tan misericordiosos. Hermanos, no hay peor enemigo para la vida de oración que el orgullo espiritual. Es el peor enemigo de la vida de oración. El orgullo espiritual y la oración no van juntos. Porque entre más orgulloso seas espiritualmente, menos necesidad tendrás o verás que tienes
de pedirle al Señor lo que realmente necesitas. La oración está directamente relacionada con la humildad. Con la humildad. Si no somos conscientes de nuestra necesidad, no dependeremos del Señor, sino de nuestras fuerzas. Hermanos, hay 3 parábolas que Jesús cuenta acerca de la oración. 3, y se las voy a decir, les voy a decir cuáles son. Ya vimos una, la del amigo inoportuno. La segunda, la viuda pobre. La viuda pobre no tenía nada. Y ella va y se le inclina a este juez injusto. Hazme justicia. Y dice el pasaje que este juez injusto y malo le hace justicia con tal de que esa viuda no lo inoportune más, no lo interrumpa más. Y la tercera parábola es la del recaudador de impuestos, aunque no habla de la insistencia, sí habla de la necesidad de reconocer nuestras faltas ante el Señor. 3 parábolas que resaltan el mismo punto, la necesidad de reconocer, y son 3 parábolas que tratan de la oración, la necesidad de reconocer quiénes somos delante del Señor. Si no lo reconocemos, no insistiremos. No insistiremos. La verdadera oración nace de un sentido de dependencia a Dios. Hasta que no hay ese sentido de depender del Señor, no hay verdadera oración. Hay palabras, pero no hay dependencia sincera. La dependencia es esencial para la vida de oración. Esta mañana nos tenemos que preguntar, ¿oramos con urgencia por nuestras necesidades espirituales? Primero, las vemos, nos hemos examinado y hemos visto qué necesitamos nosotros. ¿Oramos con urgencia por esas necesidades? Cuando oramos por la familia, ¿oramos por la necesidad espiritual de nuestra familia? ¿O solo por las necesidades temporales? Solo cuando reconocemos eso, obtendremos las respuestas que el Señor tiene preparadas para nosotros. Pasemos al último punto, que es el de la confianza en la oración. Dice el verso 8, lo repito: porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Miren que cada acción está seguida de un resultado. El que pide, recibe. O como aprendimos, el que sigue pidiendo, recibe. El que sigue buscando, halla. Y el que sigue llamando, se le abrirá. Está diciendo que la constancia, que la permanencia da resultado. El Señor tiene preparada la respuesta para la insistencia. Y el pasaje nos enseña entonces que la persistencia está ligada a la confianza, a la fe. Insistimos porque creemos. Es decir, el que pide, recibe. ¿Por qué sigo pidiendo? Por la seguridad de que recibiré. La insistencia, la permanencia en la oración está ligada a la fe, a lo que creo. Amigos, si usted no cree que el Señor le va a responder, usted no va a permanecer mucho tiempo pidiendo por algo. No va a permanecer. A la primera, segunda dificultad, va a desfallecer. Deja la petición. Se requiere creer que el Señor dará. Que el Señor dará. Si es una oración conforme a su voluntad, el Señor va a responder. Lo necesario para nuestra vida espiritual. Pero el Señor nos deja de ver de una vez qué es
en lo que debemos confiar? ¿Qué es lo que debemos creer? Y los versículos 9 al 11 lo aclaran. Dicen: ¿o qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Jesús aquí nos coloca en la relación padres e hijos y nos dice qué es lo que tenemos que creer: que el Padre bueno en comparación a nosotros. Aquí el malo no es que seamos lo peor, que seamos lo más malvados que podamos ser. Aquí el malo es en comparación a Dios. Dios es santo, Él no está manchado por el pecado. Nosotros sí estamos manchados por el pecado, aun siendo creyentes. Entonces nosotros en comparación a Dios somos malos. Ese es el malo que quiere decir aquí. Entonces, el Señor como Padre bueno, como Padre perfecto, le dará a sus hijos buenas dádivas. Ya explicaré cuáles son las buenas dádivas. Y para enseñarnos cómo es la paternidad de Dios, voy a profundizar un poco en los ejemplos. Coloca 2 ejemplos, uno con el pan y otro con la serpiente. En el primer ejemplo, en el del pan, en Galilea, cerca a los lagos, habían unas piedras muy parecidas a los panes. O sea, fácilmente se podían confundir. Se podía confundir fácilmente. Lo que te está diciendo Jesús es: ningún padre va a ser tan poco cuidadoso como de no examinar que lo que está tomando en sus manos para darle a su hijo es una piedra y no un pan. El segundo ejemplo es el del pez y la serpiente. Y muy probablemente Jesús aquí está pensando en una anguila. Las anguilas, hay ciertos tipos de anguilas que son muy parecidas a las serpientes de agua. De hecho, dicen los que saben que la única forma de diferenciarla es que tienes que mirar cómo nadan. Si nadan con la boca abierta y tienen una aleta. Si tienen la boca abierta y tienen una aleta, es una anguila. Si no, por si acaso, no te metas con ella. De pronto es una serpiente. ¿Sí? ¿Qué está diciendo Jesús? Vean, un padre en sus condiciones normales va a tener el cuidado de mirar si lo que está pescando no es una serpiente y si es una anguila. Porque sabe que si pesca una serpiente, de pronto eso va a tener consecuencias lamentables para sus hijos. Y yo quiero que vean la profundidad sobre todo de este último ejemplo. Porque es que son animales increíblemente parecidos. Y dice, vea, un padre se va a esforzar en diferenciarlos. Va a hacer el esfuerzo. Por más que se parezcan, un papá se va a esforzar en diferenciar los dos animales para no darle a su hijo lo que no es. Nosotros, siendo pecadores, siendo como somos, si nosotros tenemos ese nivel de cuidado por nuestros hijos, imagínese Dios. Imagínese Dios. O sea, definitivamente Dios no nos va a dar nada que no necesitemos, que no sea bueno para nuestra vida y para nuestro desarrollo espiritual. No nos va a dar nada que no sea lo que necesitamos. Y termina concluyendo lo que le leí el verso 11. Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Ahora, esta es la cereza del pasaje, la cereza del pastel. ¿Cuáles son las cosas buenas que Dios tiene preparadas espiritualmente para sus hijos? Acompáñenme nuevamente al pasaje de Lucas 11 y vamos a interpretar qué son esas cosas buenas. Lucas 11, verso 11. Lucas 11, verso 13, página 1060. Allí dice, pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Cuáles son las cosas buenas de Mateo? El Espíritu Santo.
¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Si tú me pides provisión espiritual, yo te voy a dar más de mi espíritu. Eso es lo que está diciendo. Esa es una oración que el Señor no va a negar. Esa es una oración que el Señor no va a negar. Si tú me pides con insistencia, si tú llamas constantemente, permanentemente, reconoces tu situación espiritual y pides más de mi espíritu, yo te voy a dar más de mi espíritu. Eso es lo que está diciendo el pasaje. ¿Y qué trae el Espíritu Santo? El Espíritu Santo trae llenura, trae paciencia en la prueba, trae fortaleza para vivir el día a día, trae amor por los que nos ofenden, interés por los asuntos del Señor. El Espíritu Santo viene equipado con todo lo que necesitamos para la vida cristiana. Sí, el creyente ya tiene el Espíritu, pero necesita más de Él. Necesita ser llenado por el Espíritu, como lo enseña el pasaje de Efesios. Necesita ser lleno del Espíritu. Lleno del Espíritu para comprender cuál es la voluntad de Dios. Como lo dice en Efesios. Que no caigamos en la disolución del vino, sino que seamos llenos del Espíritu. Que seamos llenos del Espíritu para ser sabios sobre cómo andar en este mundo, es lo que dice en Efesios, para conocer cuál es la voluntad del Señor. Y si quieren, acompáñenme ahí a Efesios 5 y lo leemos. Efesios 5, 15 al 18. Y este pasaje está hecho en comparaciones. Entonces vamos a ver las comparaciones. Dice el verso 15. Por tanto, tengan cuidado cómo andan. Primera comparación. No como insensatos, sino como sabios. Sigue. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no sean necios, si no entiendan, aquí viene la comparación, si no entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. 3 comparaciones. Andar como sabio o andar como necio. No, andar como insensato o como sabio. Segunda comparación, ser necio o ser sabio. Tercera comparación, andar en disolución o ser lleno del Espíritu. Dios tiene más del Espíritu para nosotros, para que podamos andar en esta vida sabiamente, para que podamos entender su voluntad, para que tengamos fortaleza para enfrentar la vida en este mundo. Y Jesús lo dice en el pasaje, el Padre no niega esa petición. Él no la niega. Hermanos, lo que como creyentes nosotros necesitamos es una vida llena del Espíritu. Es eso lo que necesitamos. Y Jesús nos dice, pidan, y yo responderé esa oración. Pidan, esa oración será respondida. Nosotros a veces pensamos que necesitamos un programa nuevo, un retiro, canciones de moda. Jesús dice no. Una cosa necesitas, pedir con insistencia la llenura del Espíritu. Y el Señor la dará. Miren, mucho se habla de la llenura del Espíritu en estos días. Pero el mundo, tal como está de cabeza. Porque la iglesia no está llena del Espíritu. Se simula la llenura del Espíritu. Se simula con muchas cosas. Se simula con espectáculos, se simula con show. Pero el estado de la iglesia hoy en día, yo los invito a que entren a páginas de algunas noticias cristianas y ustedes verán lo que pasa en la iglesia. El estado de la iglesia hoy muestra que la iglesia no está llena del Espíritu de Dios. Esa es la demostración. Las situaciones que nosotros vivimos, nuestra falta de fortaleza para enfrentar ciertas cosas, son la muestra de que no estamos llenos del Espíritu de Dios. Tenemos que pedir al Señor esa llenura del Espíritu. Y el pasaje lo dice, hermanos. Él la va a dar.
Él la va a dar. Pídalo con insistencia. Si usted ve esa necesidad en esta mañana, yo no estoy hablando por todos, pero si usted ve esa necesidad en esta mañana, pídalo. Pídalo que el Señor va a responder. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias por mostrarnos, oh Señor, que una cosa tenemos que pedir, y es la llenura de tu Espíritu en nuestras vidas. Afírmanos en esa petición, Señor. Afírmanos en esa petición. Que esa sea una petición permanente para nuestras vidas. Para que podamos ver, Señor, cambios en muchas áreas en las que tal vez tenemos tiempo estancado, Señor, y no tenemos ningún progreso. Para que andemos como hijos de luz, amados, Señor, en este mundo, y demos a conocer las glorias de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Te lo rogamos, Señor. Amén.